Hola hermanos, los saludo con la paz del Señor. Venimos aquí para hacer un video para predicar la palabra del Señor, ¿no? Aprovechando esta oportunidad de día sábado. Y queríamos compartir con ustedes una palabra de reflexión, para que puedan reflexionar, entender y ver que si nos alejamos del Señor hay peligros para nuestras vidas. Por más que tengamos la palabra bien clara y sepamos cómo se manejan muchas cosas, tenemos que entender bien lo que el Señor quiere para nuestra vida y qué pasa si nos alejamos. La palabra que quiero compartir está en Esdras capítulo 9, del 1 al 6. Y la prédica se titula Volviendo sobre nuestros pasos. Y en el título de la palabra aparece oración de confesión de Esdras. Bien, vamos a compartir la palabra, lo que haya buscado. La palabra dice así, Esdras capítulo 9 del 1 al 6. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conformes a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, cuyo linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se juntaron todos los que temían las palabras de Jehová de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: mi Dios, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Amén. Bien, hablando la palabra, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel, el pueblo el cual había salido de un cautiverio. El pueblo de Israel, como la palabra del Señor lo dice, rebelde desde la cuna, rebelde de nacimiento. Entonces ellos vienen desde el principio, y no quiere decir que nosotros miremos a Israel diciendo, ustedes son rebeldes, no, porque nos tienen que representar, en el sentido de que los vemos y tenemos que vernos. ¿Por qué? Porque la palabra viene también para nosotros, entonces tenemos que ver lo que ellos hicieron. ¿Será que nosotros lo estamos haciendo de una forma diferente? Entonces, hay que aprender de la historia, hay que aprender de la palabra del Señor, de qué es lo que nos muestra. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Amén. ¿Cuál fue el tema acá? Que ellos estuvieron en cautiverio varios años en otras tierras, ¿no? Pasaron años de una tierra a otra, pasaron en
en Babilonia, estuvieron en Siria, estuvieron por acá, por allá. En muchos lugares estuvieron cautivos. Por causa de sus propios pecados, los reyes habían conquistado Israel. Y el tema no es simplemente que lo hayan conquistado, lo hayan llevado, sino que a algunos lo ponían como eunucos, a otros lo mandaban a hacer servicio de distintas formas, a otros lo entregaban para sus hijos, a otros para sus hijas, y así, y muchos eran exportados a otros países, ¿no? O regiones asociadas a ese mismo reino que lo conquistaba. Pero todo era por su propio pecado, porque el Señor hablaba y hablaba, ¿para qué? Para que el pueblo dejara de pecar, pero el pueblo seguía tras el pecado. El Señor decía, un peligro hay. El Señor siempre, cuando va anunciando que dejemos cierta cosa, es porque hay un peligro. El Señor simplemente no lo dice porque no quiere nada más, sino que lo dice porque hay un peligro para nuestras vidas, para que no nos alejemos, no nos corrompamos por el camino del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor miraba a todos estos pueblos como abominables por las cosas que hacían. No simplemente porque los odiaba, no, por las cosas que hacían, los dioses a los cuales adoraban. Y el Señor también hablaba para ellos. Y el Señor también, muchos entraron, digamos, en el camino del Señor. Muchos empezaron a servir al Dios de Israel. Dejaron sus costumbres, su forma de ser para servir al Señor. Ahora, muchos de los de Israel no dejaron eso, sino que en el cautiverio, los que fueron cautivos, digamos, sus hijos, hicieron pacto con muchas dioses del lugar, y sus hijos fueron entregados a las hijas de esos pueblos, y sus hijas a los hijos, y otros simplemente se daban, porque se relacionaban, se conocían, después terminaban hasta en casamiento con otras personas de otros pueblos, lo cual el Señor tomaba como abominable por los dioses. Y no era que ellos iban para sus mujeres o para sus hijos y lo traían al camino del Señor, no, iban con ellos y se desviaban y seguían tras los dioses que ellos adoraban. Entonces se desviaban cada vez más, y cuando salieron con esas personas, y los que salieron libres, sin esposa ni esposo de esos pueblos, se ponían acá fuera del cautiverio. Cuando lo liberaban, ellos volvieron a sus tierras, pero volvieron con las costumbres de ahí. No es que se arrepintieron por el pecado que habían cometido y en esa tierra dijeron, Señor, queremos salir, queremos hacer lo bueno, queremos servirte. El Señor los liberó y siguieron haciendo cosas buenas para el Señor. No, el Señor los liberó y volvieron al pecado. Volvieron a cometer los mismos caminos, los mismos pecados. Fueron por el mismo lugar donde sus padres habían ido. Y por el mismo pecado, ellos también estaban cometiéndolo. ¿Y cuál era? Mezclarse con otros pueblos, mezclarse con pueblos que adoraban dioses abominables, adoraban dioses de todo tipo. Había un dios para cada cosa. Entonces ellos se desviaban. No era que iban, se casaban y traían al Señor, no. Iban, se casaban y adoraban sus dioses. Es como diciendo, no me quedó de otra. Entonces, el Señor habló en todo momento, más el pueblo no quiso oír. Y estando libre, ellos siguieron haciendo lo mismo. Entonces vinieron a Esdras y le dijeron, mira, no se separan de lo que hacen, no se arrepienten. Por lo cual el Señor va a venir nuevamente con esto. Entonces, ¿qué hizo Esdras? Rasgó sus vestidos, sus mantos, arrancó pelo de su barba, de su cabeza y todo. Y Esdras era un escriba, ¿no? Entonces, él se sintió humillado, avergonzado, triste. ¿Por qué? Y confundido también. ¿Pero por qué todo esto? Se sentía confundido y avergonzado porque después de tantos años en el cautivo, siendo cautivo en otra tierra, siendo avergonzado, siendo humillado, siendo maltratado, ellos salieron por orden de Dios mediante los reyes, que el Señor fue tocando sus corazones para que soltaran a ellos, que ya era hora de que volvieran a su tierra. Entonces ellos volvían a sus tierras. El Señor le entregaba nuevamente sus tierras y tenían que servir al Señor. Y ellos nuevamente se desviaban al pecado y pasaba todo esto. Entonces Esdras se confundía y decía, ¿cómo? Después de tantos años,
después de pasar por tantas cosas, después de ver lo que el pecado que cometimos hizo con nuestra nación y el Señor nos libera, volvemos a lo mismo. No pasó ni un año que ellos volvieron al pecado. Y no es que salieron con sus esposas y esposos y hijos y dijeron, bueno, ahora estamos en la tierra, vamos a adorar a Jehová, vamos a adorar a aquel que nos liberó, que nos sacó del cautiverio. No, volvieron con sus costumbres y la instalaron en Israel, ¿no? Y trajeron todo eso de nuevo. Entonces Esdras se sentía confundido y avergonzado de que él y Nehemías, que están dos libros diferentes, pero son contemporáneos, estaban juntos, se sentían avergonzados y decían, pero tanto oré, tanto clamé al Señor para que el Señor nos devolviera la tierra, de que queríamos poder adorarle al Señor, porque no se podía adorar, al igual que hoy en día no podemos adorar al Señor Jesús en ciertos lugares, porque te meten preso, porque te hacen esto, porque te hacían lo otro. Ahí directamente te mataban, porque no había ley. No era que, bueno, estamos poniendo un representante, un abogado que te ayude y te diga, bueno, está bien, petición domiciliaria. No, directamente muchos te mataban y eran torturas feas. Entonces, se sentían avergonzados de, Señor, decía Esdras, no puedo ni mirarte a la cara. Ahí no lo podía mirar, no, pero no podía levantar su rostro, mirar para arriba y decir, Señor, nada. Porque ni siquiera él entendía cómo puede ser que esto haya pasado, después de todo lo que pasamos. Entonces, hermano, si usted pasó por un proceso, si usted está pasando por un proceso, por una prueba, si usted, el pecado te hace sentir culpable. ¿Por qué? Porque te hace sentir que fallaste. Entonces, uno tiene que volver al Señor. Pero ¿qué dijo el Señor? Pecaste, bien. Yo te perdono, más que no peques más. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvarlos. Pero somos nosotros los que volvemos a pecar. María Magdalena pecó, ¿sí? Pero el Señor no la condenó. Él dijo, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Y ella no volvió a pecar. La palabra no muestra que haya pecado. Entonces, ella pudo mantenerse. Una mujer pudo mantenerse santa. ¿Qué significa santa? Apartada. No es que santa tiene una aurora en la cabeza. No, sino apartada. Y como un pueblo entero no pudo. Esdras pudo, Nehemías pudo. Hay una nube de testigos que pudo mantenerse fuera del pecado. Pero los demás no. Pero ¿por qué no? No es que porque el pecado era más grande. No, era porque no tenían determinación, no tenían convicción, no tenían al Señor delante suyo para decir yo voy tras mi Señor, voy tras el que me sacó del cautiverio, voy tras aquel que hizo lo imposible, aquel cuyo pueblo liberó dentro de todos los pueblos que pudo haber liberado, porque había pueblos que eran muy grandes, con muchas riquezas, y podía decir, bueno, te libero a vos, pero tenés que pagar tributo, y eso seguía pasando. Y eran tributos grandes, en cambio Israel no era unas cosas muy grandes, porque en comparación de otro, más fino, ¿no? Más chiquito. Y en ese tiempo no era algo inmenso, era Judá, era Jerusalén, estaba por acá, no recuerdo otro nombre, eran todos dispersos. Entonces todos tenían que dar un cierto tributo. Pero él vio su beneficio ahí también, el rey que lo conquistó, digamos. Pero ahora la palabra viene para ellos mismos. ¿Por qué vuelves a lo mismo? ¿Por qué vuelves sobre tus propios pasos, ¿no? Sobre los pasos de tus padres, sobre los pasos de tus abuelos, siempre y cuando sea en el pecado, ¿no? Porque muchas veces vamos tras los pasos de nuestros padres, pero ¿por qué? Porque están en el camino del Señor y nosotros caminamos en esa línea recta en la cual el Señor nos llama, pero no en el camino del pecado, de que si nosotros pecamos, fallamos y tuvimos nuestro castigo, por así decirle, salimos de eso, no vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a intentar no pasar por eso nuevamente. Y si esa tentación o esas luchas aparecen nuevamente, nosotros no vamos a agarrar y decir, me cansé. No,
sino que vamos a recordar de dónde Dios nos sacó para no volver por el mismo camino y decir, no, una vez se me presentó esto, yo fui por ese lugar y terminó mal. Me terminé sintiendo triste, angustiado y decepcionado. Y encima terminé confuso. ¿Por qué? Porque no sabía qué hacer. Si yo volvía al camino del Señor tenía miedo que me castigara, ¿no? Como